El crédito hipotecario creció muy fuertemente el año pasado y promete también seguir a este ritmo durante este recién empezado 2018. Uno de los requisitos que se pide a la hora de justamente solicitar un crédito hipotecario es la tasación. Para hablar sobre qué es precisamente la tasación, cómo es el trámite y para qué sirve la tasación, estamos con Edgardo Aguilar. Hola Edgardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, José. Edgardo es presidente de TINSA, que es una empresa internacional, la filial argentina, una empresa de origen español, ¿no? Exactamente. Que se dedica en varias partes del mundo a hacer precisamente este tipo de gestiones, tasaciones. Explícale un poquito qué es TINSA y qué hace concretamente. El origen de la empresa surge allá por el año 85 en España, precisamente a partir de un cambio normativo en el cual la Banca de España, el Banco de España, es lo que sería un poco el equivalente al Banco Central de la República Argentina, emite una normativa por la cual las tasaciones tienen que ser ejecutadas por empresas de tasación, por sociedades de tasación, que tienen que rendir una serie de requisitos, reunirlos para poder ejercer la actividad. No pueden tasar quienes comercializan inmuebles, es decir, lo que buscan precisamente es la independencia y la asepsia en el trabajo, como así también, bueno, obviamente la especialización para el fin específico, digamos, de elaboración de tasaciones. A partir de ese momento la empresa comienza a crecer y aproximadamente en el año 2000 comienza una etapa de internacionalización. La primera sede que se abre, las tres primeras sedes que se abren en América son en paralelo Argentina, Chile y México, y posteriormente se fueron incorporando nuevas sedes. En este momento tenemos sede en Ecuador, en Colombia y Perú. En el caso de Europa también hay sede en Portugal y acaba de abrirse una en Marruecos. Bueno, o sea que tienen experiencia a nivel internacional, no solamente están participando en Argentina. Ahora, contame concretamente en Argentina, ¿cómo se hace este trámite de tasación? Justamente la persona que pide un crédito, ¿qué tiene que esperar? ¿Cómo es la tramitación de esa tasación? ¿Sí? Y justamente, ¿para qué se pide la tasación? Perfecto. Bueno, en principio la finalidad de la tasación hipotecaria es determinar el valor de mercado del inmueble que va a servir de sustento precisamente para la operación crediticia. Tiene distintas aristas, porque uno piensa exclusivamente cuando habla de tasación que es la emisión exclusivamente de un valor. Dentro del proceso, dentro del proceso. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Dentro del proceso, en primer lugar, el perito lo que hace es proceder a la identificación del inmueble, que muchas veces, bueno, se piensa que es un hecho menor, pero que en definitiva no lo es decir, surgen muchas veces inconvenientes respecto a la determinación de la ubicación específica del inmueble. ¿Qué es eso? Que, por ejemplo, se puede estar después hipotecando otra propiedad que no sea la que corresponde. ¿Otra Exactamente, hemos tenido casos precisamente de situaciones de esa naturaleza, en las cuales edificios que fueron terminados en la década del 70, 75, que se llamó Hogar Obrero, la ocupación estaba cruzada, es decir, en un determinado piso el propietario del inmueble de una unidad funcional, la B, estaba, no sé, ocupando la A y el titular de la A estaba ocupando la B. Eso salta precisamente en la instancia en que nosotros vamos a hacer la tasación. Nunca antes se había solicitado un crédito hipotecario, nunca antes se había tasado la propiedad. Cuando vamos verificamos que de acuerdo al plano evidentemente la ubicación no era la que correspondía. En ese caso es un caso, digamos, en el caso de inmuebles urbanos. Pasa, por ejemplo, mucho con los loteos, José, en el caso de, por ejemplo, los planes Procrear, crédito para la construcción, vos vas a determinar el lugar en el que se va a construir una propiedad. Lo que originalmente, cuando fuiste a hacer la tasación inicial, era una canchita de fútbol que se loteó. Hay 2 o 3 construcciones a medias y cuando vos llegás, el tema que es calle pública, sin número, no existe ningún tipo de identificación. O sea que la tasación es importante justamente, en principio, no solo por el valor, sino también por la identificación concreta del bien que después se va a hipotecar. Tal cual. ¿Y cómo es el trámite? ¿Qué tiene que esperar el que pidió el crédito
por parte del tasador? ¿Cómo, digamos, para una casa o un departamento normal? Bien, el trámite en el caso de las tasaciones hipotecarias, obviamente la originación surge del banco, realiza el pedido de tasación a la empresa lo deriva, depende de la localización. Nosotros somos una empresa que tenemos una cobertura territorial a nivel nacional, son 380 peritos en todo el país. La derivamos al perito para que haga la inspección, digamos todo lo que es el trabajo de campo. Posteriormente lo que hace es recabar la información de mercado para concluir con el valor de tasación. Con todos los procedimientos, digamos, intermedios, que son uno precisamente la identificación del inmueble, otras cuestiones que no son menores, que es la verificación que lo que existe físicamente coincide con lo que está documentado. Con los planos. Exactamente. Porque pueden existir construcciones que no están declaradas en plano. Eso es un tema que es importante tenerlo en cuenta porque cuando uno adquiere una propiedad, hoy una persona compra un auto usado, un auto de segunda mano, lo primero que hace es llevarlo al mecánico para que verifique el estado. Hoy se compra una propiedad sin solicitar los planos y sin verificar, digamos, que lo construido coincida con lo que figura en plano. Si existen construcciones clandestinas, construcciones que no están declaradas, evidentemente, obviamente hay una transgresión normativa porque obviamente en el momento de la construcción tiene que documentarse de antemano para solicitar la aprobación de esa construcción, y en el caso de no hacerlo, cuando son detectadas estas construcciones clandestinas, corresponden por parte del municipio la recaudación del pago de multas, por un lado, y por el otro lado, la carga de tasas e impuestos que corresponde desde el momento, desde la data que supuestamente se construyó. Con lo cual, cuando yo hoy estoy comprando una propiedad en esta instancia irregular, independientemente de que el escribano va a solicitar libre deuda, pero el problema es que si no está documentado, no figura en ese libre deuda no figura la superficie no declarada. Cuando, por ejemplo, en las determinaciones por vuelos que hace ARBA, encuentra o detecta esa construcción clandestina, te va a llegar la boleta retroactiva con la deuda que tenés desde el momento que fue construido. Eso también va en perjuicio de quién va a comprar o está interesado en exactamente, comprar porque podés comprar un problema. ¿Y qué otros problemas puede haber? ¿Puede haber también casos en los que se pueda exigir la demolición o que no se pueda habilitar concretamente? Exacto. O sea, en un principio el hecho de que haya construcciones no declaradas no significa que esas construcciones deban demolerse o sean... Lo primero que hay que hacer es verificar, digamos, si esa construcción es reglamentaria o no es reglamentaria. Si esa construcción cumple con los reglamentos, lo único que debe hacerse es regularizarse. Entonces, o se espera una moratoria, en el caso del interior existen moratorias a nivel distrital, a nivel de municipios, y si no, se hace una presentación espontánea con el pago de la tasa que corresponde, probablemente una multa por esa presentación, y se deja en un estado regular. Pero ahora, en los casos de los PHs es mucho más complicado. Perdón, eso lo que aclaro es en el caso de Provincia de Buenos Aires, con la aparición de la cédula parcelaria, ya esa instancia fue superada porque el agrimensor para revisar la cédula parcelaria necesita el plano de obra, el plano municipal aprobado, con lo cual en Provincia de Buenos Aires esto ya prácticamente no ocurre en instancia, obviamente, de hacer la transferencia del inmueble. En el caso de un PH hay problemas que suelen ser más graves incluso. Por ejemplo, una cuestión que es muy común es techar un patio. Un patio que es bien común, de uso exclusivo. ¿Qué es lo que hizo o hacen la mayoría de lo que se conoce como tipo casa o casa? Exactamente. Empieza apareciendo primero un toldo rebatible, el toldo rebatible después se fija, después se le coloca un cielo raso y se termina haciendo la decoración interior y se agrega un ambiente más a la casa. Estás alterando el estatus original porque lo que era una superficie descubierta, que era común, o sea, de todos los titulares de los condóminos, la estás prácticamente usurpando. Haciendo uso de ese espacio, cubriéndolo, que no te pertenece, con lo cual pueden accionar legalmente el resto de los condóminos contra ese titular. Además hay que tener en cuenta que modifica los porcentuales de dominio, el hecho de que aparezca esa superficie construida en un lugar donde no debería estar. Entonces, si yo tengo un departamento igual que el tuyo y vos resulta que tenés más superficie porque cubriste el patio, digo, ¿por qué yo tengo que pagar la misma despensa que pagas vos? Entonces, suelen dar dolores de cabeza precisamente por eso estas cuestiones. Es importante también que en la instancia de la tasación ver toda esta documentación y verificarlo con la realidad. Exactamente. La aparición, como vos planteaba, precisamente en el caso de los PH, los famosos entrepisos, que obviamente no están regularizados, que como no son detectables, se transfiere la propiedad con una superficie que es muy superior
a la que figura en plano. Entonces, ahí también se presentan otras circunstancias en las cuales precisamente no podés argumentar el valor en función de la superficie que figura en la documentación, porque evidentemente en realidad estás vendiendo una propiedad que tiene más superficie que la que figura documentada. Y decime, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se tarda en este proceso? Promedio, o sea, en el caso de estar toda la documentación y demás. Bien, acá tenemos que diferenciar porque no todas las entidades financieras operan de la misma manera. Hay entidades financieras en las cuales todavía se manejan con la documentación física en papel, en la cual tenemos que retirar la documentación del banco, escanearla, hacer todas las comprobaciones, devolver el informe de tasación con la documentación. Ahí tenemos un tiempo ocioso, ahora que precisamente lo que se intenta es acelerar el proceso de la tasación, tenemos un tiempo ocioso por una cuestión precisamente operativa, tanto del banco como de la empresa, que tenemos tareas previas que no corresponden específicamente al proceso evaluatorio. Entonces, si nosotros medimos punta a punta, desde el momento que contamos con toda la documentación que llega al encargo de tasación, aproximadamente en una semana el trabajo de tasación debería estar terminado y entregado al banco. A más tardar 10 días en el caso de, bueno, obviamente localidades en el interior, hay que tener en cuenta que muchas veces los tasadores tienen que trasladarse, exactamente. O sea que, digamos, esos son tiempos absolutamente razonables, digamos, dentro del proceso. Estimo que sí. Si tenemos en cuenta en el punta a punta, desde que el cliente va a solicitar el crédito al banco hasta que se le otorga el crédito, yo creo que no tiene una incidencia significativa, teniendo en cuenta las ventajas que implica contar con una tasación profesional. Bueno, y justamente eso, digamos, ¿para qué sirve? ¿Para qué le sirve concretamente? Ya hablaste, ¿no?, de las ventajas, las cosas que se pueden advertir para el comprador, el tema de verificar el tema documental y demás, pero para el banco y para el sistema financiero, ¿cuál es la finalidad que tiene la tasación? Bien, la primera y fundamental, saber que va a contar con una cartera integrada por propiedades que tienen un valor preciso, que pasa por instancias de supervisión, porque los informes de tasación, en el caso de las empresas de tasación, que son remitidos por los tasadores, pasan por toda una instancia, un proceso de comprobación y control en la misma empresa, cruzando la información con las propias bases de datos. Esto lo hacen todas las empresas de tasación. Y al banco lo que se le asegura es tener un valor respaldado precisamente por la información que nutre, no solo la que aporta el tasador, sino la que vuelca. O sea, hay un doble control. Hay un doble control, el que hace el tasador y el que vuelca a la empresa, digamos, a través de su supervisión. ¿Qué otro valor agregado tiene para la entidad? Saber que precisamente las propiedades que está tomando en garantía son propiedades habitables, son propiedades que reúnen los requisitos que exige la normativa, son propiedades que no adolecen precisamente de estas transgresiones que te comentabas de áreas construidas que no están declaradas, que pueden implicar precisamente costos o disminución del valor, digamos, a futuro. Yo creo que, y por otro lado, ante la posibilidad de una securitización de cartera o de un mercado secundario de hipotecas, obviamente el hecho que de la tasación sea independiente, no esté ejecutado por partes interesadas en la tasación, ni por profesionales de la misma entidad financiera, que es básicamente la gran mayoría de las regulaciones internacionales, de las normas internacionales, lo que buscan es esta independencia y esta asepsia en el proceso evaluatorio. Te iba a preguntar, vos lo mencionaste en las normativas internacionales. Brevemente, digamos, este proceso de tasación se lleva adelante en la gran mayoría de los países donde existe crédito hipotecario y es más o menos similar a lo que vos contaste, se hace de esa manera. Se hace de esa manera, es decir, las normas españolas son muy rigurosas, las normas españolas y las normas mexicanas respecto a exigencias y normativas específicas que están reguladas no solo en cómo deben elaborarse las tasaciones, sino quién va a ejecutar la tasación. Es decir, por ejemplo, en el caso de España y en el caso de México, las sociedades de tasación tienen que estar inscriptas. En el caso de México, en el caso de España, a través del Banco de España, en el caso de México, de la Sociedad Nacional Bancaria, y después la regulación específica de la metodología evaluatoria lo hace a través de la Sociedad Hipotecaria Federal.
En el caso de España, a través de la ECO 805, que es la norma que aplica precisamente para la valoración de todo tipo de inmuebles. En el resto de los países donde nosotros trabajamos, existen regulaciones que en algunas son más exigentes en mayor o menor medida. En el caso, por ejemplo, de Chile, en nuestro país vecino, del cual estamos emulando precisamente la UBA, a las unidades de fomento que tienen ellos, de las UEF, ellos a través de la Superintendencia de Banca e Entidades Financieras regula la actividad, indica precisamente en todos los casos que las tasaciones tienen que ser ejecutadas por profesionales idóneos, que en algunos de los casos tienen que estar registrados con matrícula profesional y absolutamente independientes de las partes involucradas, comprador, vendedor. Pero en todos los casos hay tasaciones. En todos los casos hay tasaciones. O sea, ¿y cómo ves justamente ahora que se conoció estos últimos días el tema de que un banco oficial, el Banco Ciudad concretamente, no va a pedir tasaciones o no va a pedir en determinados casos tasaciones ni planos, ¿no? Esto va en contrario de lo que estuvimos hablando. Va a contrapelo de lo que ocurre a nivel mundial, porque a partir de la crisis de subprime en Estados Unidos, precisamente todas las normas lo que hicieron fueron ponerse más estrictas respecto a la calidad de las carteras, digamos que están garantizadas y realmente, sinceramente. Por otro lado, el objetivo, o sea, lo que analizo es que el objetivo, que es disminuir, según lo que se expresó en la nota, 14, 15 días, que bueno, hay, insisto, en el caso del Banco Ciudad, es uno de los bancos en los cuales precisamente todavía se manejan con papel, con lo cual esos tiempos yo creo que podrían acortarse precisamente buscando sinergia entre las empresas y el banco. Lo que ocurre es que normalmente las entidades financieras te imponen una forma, un procedimiento. Nunca están conciliados con la empresa buscando cuál es nuestro expertise para indicarle precisamente cuál sería la mejor forma de acortar los tiempos. Yo creo que los tiempos podrían acortarse. Por otro lado, el problema es que si estamos midiendo los 14 días, es en la forma de trabajo actual, en la cual estamos exigiendo el aporte de documentación, verificando la documentación. Si a nosotros nos liberaran de ese tipo de control, por supuesto que se podría hacer en muchísimo menos tiempo, pero no es como corresponde y como se debe hacer. Insisto, hay estas situaciones que te comentaba, que incluso van en contra de la normativa que surge, el comunicado del año pasado, de mayo del año pasado, 6239, si no me equivoco, de Banco Central, indica en uno de los apartados que en el caso de que el inmueble para uso residencial tenga una parte, una porción destinado a la actividad comercial, debe deducirse el valor de tasación. Entonces yo me pregunto, si lo que se va a tomar como válido es el valor de comercialización, ¿quién va a indicar cuál es la superficie o cuál es la parte que se debe descontar? No, pero ¿y el tema del valor? O sea, ¿eso no llevaría también a una probable o posible sobrevaluación de inmuebles en determinado? Ten en cuenta lo siguiente, José. Hoy, a partir de las operaciones que se realizan a partir del 1 de enero del 2018, no se paga ITI para inmuebles residenciales. Con lo cual, si yo te estoy vendiendo una propiedad a vos y en vez de decir que vale $200.000, determinamos en la reserva que vale $250.000, nadie puede verificarlo ni objetarlo. Obviamente se va a otorgar el crédito y tenemos cubierto la escritura, tenemos cubierto las comisiones bancarias, tenemos cubierto todos los gastos necesarios, engordando, digamos, el valor de tasación. Por otro lado, en la próxima declaración de ganancias, si yo vendo la propiedad, como voy a pagar por la diferencia de la compra de la propiedad, la diferencia entre el valor de venta y si yo hoy elevo el valor de adquisición va a ser menor, con lo cual voy a pagar menos ganancias. O sea, todo apuntaría a que sea permisivo para el fraude. O sea, es ir como, digamos, a la subprime, un poco es, digamos. O sea, no, por supuesto, pero se están liberando las situaciones precisamente relajar demasiado el control. Relajarlo demasiado. Si lo que se busca es precisamente acortar los tiempos, hacer más eficientes, yo creo que no tiene que ir en detrimento de un incremento desmedido del riesgo. Y espero que el resto de la banca no adopte
esta situación, porque realmente sería bastante grave, digamos, para el sistema financiero argentino. ¿Y hay casos concretos también de que se manejen así en otros países que vos conozcas, que vos sepas? No, sinceramente no. De los que yo conozco, bueno, en el caso de México, como te decía, a través de Sociedad Hipotecaria y la Comisión Nacional Bancaria. Y que tienen volúmenes hipotecarios de millones, digamos, ellos tienen cantidad. 650.000 tasaciones al año, como mínimo. En el caso de Perú, en el caso de Colombia, en el caso de Perú también es la Superintendencia de Bancos y Seguros. En el caso de Chile, como te dije, la Superintendencia de Bancos e Entidades Financieras. En todos los casos, precisamente, hay normativa que tienden a la independencia, el profesionalismo y fundamentalmente la necesidad de una tasación independiente a los actores que están involucrados. Es decir, no se puede ser juez y parte, eso es lo que indican por lo menos todas las normativas que conozco. Ahora, volviendo al tema del principio y a lo que sería el usuario final, ¿qué le dirías por último como recomendación a aquella persona que pidió un crédito, que está esperando al tasador? ¿De qué manera puede, digamos, ayudar a que el tiempo sea menor o si tiene alguna manera, digamos, de colaborar? Sí, precisamente de una manera muy sencilla, José, que es precisamente contando con la documentación que aporta el banco duplicada. Es decir, nada más que contener doble copia de la escritura y doble copia de plano, me estoy refiriendo al resto de la banca, no en este caso ahora a lo que ocurre con Banco Ciudad. Se agilizaría muchísimo, porque... O sea, algo absolutamente sencillo. Algo muy sencillo. O sea, el costo de fotocopia. Tal cual, que el costo de esa fotocopia le va a quedar a él, porque ni siquiera se la tiene que entregar al tasador. El tasador va, inspecciona el lugar, le saca imágenes, toma fotografía de plano y de la documentación, de las partes que necesita de esa documentación, de modo que le queda precisamente el respaldo de la documentación al solicitante. De esa forma evitamos todo el circuito de documentación que ocurre en el medio. Esa sería, creo, una forma muy eficiente precisamente de acortar tiempos. Que precisamente en el momento que el solicitante se le indican los requisitos para la toma de un crédito hipotecario, cuando va a la sucursal bancaria, se le informe que tiene que contar con doble copia de la documentación que se le exige, la documentación registral y planimétrica. No hablemos del tema de comprobantes de sueldo, o sea, lo que atiende, o sea, que específicamente escritura y plano. Escritura y plano, básicamente. Escritura y plano. Y hay otro tema que es importante. Vos sabés que para determinar la localización de un departamento en propiedad horizontal, el único documento válido es el plano de mensura. Es con el único que yo puedo identificar con precisión, sobre todo, obviamente, en edificios en los cuales hay gran cantidad de unidades funcionales en el mismo piso. Obviamente, si tengo una frente contra frente, probablemente en la escritura figure que es el tercero, la unidad funcional, porque obviamente en la escritura o en el reglamento de copropiedad figuran las unidades funcionales, pero no figura el correlato de qué piso y qué letra de departamento corresponde. Con lo cual, no tengo forma de identificarlo si no es con el plano que me indique. En el plano de mensura figura con un círculo el número de la unidad funcional. De esa manera yo me puedo orientar en la planta, cuando voy al lugar, definir cuál es con precisión, cuál es el departamento que tengo que tasar. No sirve la escritura ni sirve el reglamento de copropiedad para identificar con precisión la localización. O sea, bueno, pero eso se resuelve muy fácilmente con el costo de unas fotocopias. Con el costo de una fotocopia. Y ahora sí, por último, para terminar. ¿Qué contiene concretamente ese informe de tasación que ustedes le entregan al banco? Bien, en ese informe se indica precisamente un poco el compendio de todo esto que te acabo de informar. Primero, la identificación del inmueble, o sea, la identificación en cuanto a la dirección, la partida inmobiliaria, la nomenclatura catastral, es decir, todos los datos de identificación, digamos, que definen con precisión cuál es el inmueble que fue visitado y que va a tomar como garantía. Las superficies que integra ese inmueble, o sea, toda la base que define precisamente el valor de tasación, la descripción del inmueble, la descripción del edificio, en el caso que sea una unidad que está dentro de un edificio en propiedad horizontal, la descripción del barrio, la descripción del terreno, la descripción del entorno, la base de información del estudio de mercado que sirve de comparación y que es el referente a través del cual justifica y argumenta el valor al que arriba el tasador, y por último el valor de tasación.
como resultado precisamente de todo este análisis. Y todo, me imagino, también copia de fotografías, de inmuebles. Por supuesto, después, claro, todo un relevamiento fotográfico de lo que se visitó, porque hay cuestiones que son insoslayables, es decir, verificar y tratar de demostrar con imágenes las calidades constructivas que digo que tiene, las características en cuanto a estado de mantenimiento, si hay determinadas condiciones que necesitan, digamos, exponerse en cuanto a calidades constructivas que están por arriba de la media, o bien cuando existen patologías constructivas, todo eso se evidencia a través de estas imágenes. Por otro lado también la incorporación, si es posible, de la documentación que fue aportada y que sirvió de base para la tasación. O sea, un informe bastante completo, o sea, que sirve de antecedente real como para saber concretamente no solo cuánto vale, sino cómo era y en qué condiciones estaba cuando eso ofició de garantía para el banco. Exactamente. Así que, bueno, Edgardo, muy útil, muy ilustrativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. Esto fue Reporte Inmobiliario TV.